hechos según lo que está referido a otras pruebas de otros sistemas. Por ejemplo, en lo que es la función clínica, tenemos para nuestro sistema Holter, que es en punto 3, el cual el dispositivo sí se usa para el diagnóstico del paciente o para monitorización directa. Ahora, en cuanto al riesgo físico, ese tipo es de tipo 2, el cual pues ese fallo del dispositivo no causa directamente un gran problema a la salud del paciente, sino pues en cuanto al diagnóstico y monitoreo, pues puede perder su información o una lectura equivocada. Por eso es que va en punto 3. Luego, la probabilidad de prevención de problemas ya está en el punto 5. Las normativas son específicas o los requisitos del fabricante de mantenimiento preventivo o pruebas. Historial, historial de accidentes, no se encontró un historial significativo. Y respecto a los requisitos normativos del paciente para hacer programaciones específicas, está en el punto 2, que existe el requerimiento de pruebas independientes del sistema de calificación médica. Esto nos da un total de 14 puntos, por lo que la prueba entraría en tipo sensor. Bien, continuando, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de aseguramiento meteorológico. En este caso, el equipo que vamos a simular es el equipo de marca EDAN de modelo S2003, con número de serie y un código de activo llamado biomedicardio 0XX. La ubicación de este equipo se encuentra en la unidad de cardiología en el área de consulta externa. Como mencionó el compañero, es un equipo de clase 2, por tanto su frecuencia de servicio o mantenimiento es cada 6 meses. Bien. Para empezar con el procedimiento de aseguramiento, primero hacemos una inspección visual que consiste en verificar que no presente daños físicos. En este caso el equipo, vamos a decir si pasa o falla, es una P cuando pasa y una F cuando falla. Y bueno, en este caso el equipo no presentaba grietas ni deformaciones, ni sello, y tampoco la tapa de la batería estaba integral. Estaba buena. Entonces, por ende, pasa. Luego se verificó el grado de protección IP27. Se observó que las tapas y las ranuras se encontraban cerradas, por tanto, en buen estado, por lo tanto, pasa. Asimismo, se verificó el cable de los pacientes, los electrodos que no presenten cortes ni abrasiones. En este caso, se observó una abrasión leve en el ramal V5, con lo que podría llevar a un riesgo de ruido, ¿no? Por lo tanto, pusimos que falla esa parte. Se siguió verificando en este caso los conectores de cable. Se vio que estaban limpios, sin holguras, por lo tanto pasa. La tarjeta micro SD también se vio que insertaba y se expulsaba correctamente, por lo tanto pasa. Se vio también la funcionalidad del equipo, en este caso la pantalla muestra del ESG en tiempo real. Se puede visualizar con claridad y bueno, en este caso también pasa. Los botones de control también se presentan en una navegación correcta. Los botones de evento permite integrar el marcador en el archivo. Se verificó la alimentación. Se vio que el compartimiento de la batería estaba limpio y el mecanismo de cierre funcionaba de manera adecuada, ¿no? Y bueno, el indicador del nivel de la batería también se mostraba de manera correcta. Verificamos también las condiciones ambientales de operación. En este caso, la temperatura de observación normal es entre 5 y 45 grados centígrados. Se vio que era 22, por lo tanto pasa. Asimismo, la humedad relativa está dentro de los rangos, ¿no? Ahora, con respecto a la falla que se pudo observar en los cables del electrodo, la acción que se tomó fue pues principalmente inmovilizar el cable con abrasión y cambiarlo por un repuesto antes de proceder con la prueba de rendimiento, ¿no? Para evitar falsos rechazos por ruido. Y seguidamente pusimos, una vez realizada esta acción, pasamos a la que viene a ser el mantenimiento preventivo, mantenimiento rutinario, que consiste en la limpieza de la carcasa, la limpieza de los conectores, la inspección y la limpieza de las guías, de los cables. Se puso en las observaciones todo lo que se iba observando, ¿no? Sin inversiones. Luego pasamos a la gestión de energía y almacenamiento. Se dio la verificación del estado de las baterías, confirmar que el voltaje de las baterías A o AAA de respaldo, que en este caso como es portable, se aplica.
presenta una duración requerida de hasta 7 días. No se vio que estaba en buen estado, por lo tanto pasa. Se pasó a ver si el equipo tenía una batería recargable, comprobando que el ciclo de carga y el tiempo de autonomía sean óptimas. Se vio que eran de 3.7 voltios de 4.0 voltios en el pozo. Una autonomía estimada de 48 horas, ¿no? Sí pasó la prueba. También se vio la inspección y limpieza de la ranura de la tarjeta microSD. Todo estaba OK. Pasamos a los accesos críticos y consumibles. En este caso se verificó la almohadilla de espuma del arnés. También se verificó los cables del paciente, asegurar que la impedancia del cable sea óptima. Y se comprobó la existencia de electrodos de SG nuevos y compatibles con el sistema, ¿no? Y se encontró que sí estaban disponibles y vigentes. Por último, se verificó la comprobación de funcionalidad del reloj. Se vio que la hora y la fecha del reloj interno no presentaban desvíos perceptibles, ¿no? Entonces, se procedió con la prueba de seguridad eléctrica. Ok, ahora en cuanto a la prueba de seguridad eléctrica corresponde, se inició con una inspección visual, como se mencionó previamente. Esta inspección ha sido hecha luego de reemplazo del cable del paciente, por lo que no se observan daños al ser un cable nuevo, por lo que es una condición conforme, por lo tanto estaría pasando. Ahora, con respecto a la resistencia de puesta a tierra, pues en este caso no aplica, ya que es un equipo portátil y no tiene una tierra física. Lo que sí tiene es una resistencia de aislamiento que debe ser mayor a los 2 megaohmios. En nuestra simulación que nosotros hicimos, vimos que tenía una resistencia de 5.2 megaohmios, por lo tanto está bien, por ende pasa. La corriente de fuga de chasis, la IEC nos dicta que debe ser menor o igual a 100 microamperios. Al momento de medir nos dio 38 microamperios, por lo tanto pasa. Ahora, esta medición de corriente de fuga de parte aplicada tipo BF debería ser menor a los 10 microamperios, pero esta medición nosotros los simulamos, entre comillas, antes de hacer el cambio del cable del paciente defectuoso, por lo que nos dio una corriente de fuga de 11.2 microamperios. Por lo tanto, antes de cambiar el cable, fallaba. La corriente auxiliar entre derivaciones fue de 10 microamperios. Es establecida por la IEC de menor o igual a 10 microamperios, nos dio 6.5 microamperios, por lo tanto pasa. La corriente de fuga en modo batería, pues igualmente menor o igual a 10 microamperios, nos dio 3.2 microamperios, por lo tanto pasa. La continuidad del blindaje tiene que ser menor a 1 ohmio. En este caso, nuestra simulación nos dio 0.28 ohmios, por lo tanto pasa. Y la verificación electromagnética documentada pues está conforme a la IEC 60601, por lo tanto también pasaría. Ahora, al momento de hacer la acción correspondiente, que era sustituir el cable del paciente, a la hora de hacer la reprueba en lo que es la corriente de fuga de parte aplicada, nos dio una corriente de 6.1 microamperios, por lo tanto también estaría pasando. Ahora, con respecto a las pruebas de rendimiento, se debe tener una sensibilidad de 10 milímetros por milivoltio, con una tolerancia típica de más o menos 10%. En nuestro caso, medimos 9.3 milímetros por milivoltio con un error del menos 7%, lo cual es aceptable, por lo tanto pasa. La respuesta en frecuencia nos de 0.05 Hz a 150 Hz, con una tolerancia de más o menos 3. A la hora de hacer nuestra medición simulada nos dio una diferencia de menos 1.2 decibeles, por lo tanto también pasa. La amplitud, 1 milivoltio con una diferencia de 0.1 milivoltios. En este caso nos dio una diferencia de 1.08 milivoltios, lo cual es un error de 0.08, lo cual también estaría pasando. Ahora, el ruido de línea base tiene que ser menor o igual a 30 microvoltios RMS. Y se simularon 2 pruebas, antes y después de hacer la corrección del cable. Antes de nos daba un valor de 42 microvoltios, por lo tanto fallaba la prueba, obviamente por el daño en el cable. Al momento de hacer la sustitución, pues nos arrojaron valores de 18 microvoltios, por lo tanto es un valor aceptable, por ende pasa. El rechazo de ruido de modo común, mayor o igual a 60 decibeles, en este caso fue medido de 64, por lo tanto también pasa. La frecuencia cardíaca entre 20 y 180 con variación de más o menos 2%. Nosotros en nuestra simulación seteamos a 120 BPM y nos dio un 117 BPM, por lo tanto está en un error de menos 2%, por lo cual es aceptable, pasa. Y la duración de registro pues debe ser igual al tiempo real, con una variación de más o menos 1%.
en este caso nos dio 0.6, por lo tanto también estaría pasando. En el análisis de incertidumbre, pues habiendo hecho los cálculos correspondientes, nos dio un valor medio de 6.1 microamperios. Perdón, me falta la acción. El ruido de línea base excedió al inicio, antes de hacer la corrección, los 42 microvoltios, como se mencionó antes, por lo tanto fallaba antes de hacer el cambio del cable. Tras el reemplazo y la limpieza correcta de los puertos, bajó a 18 microvoltios, por lo tanto estaría pasando, como se mencionó previamente. En el análisis de incertidumbre, pues en este caso tomamos la corriente de fuga, que fue medida en 6.1 microamperios, una incertidumbre de tipo A 0.25 microamperios, de tipo B de 0.45 microamperios, la incertidumbre combinada de 0.52 microamperios y una incertidumbre expandida de 1 microamperio, dándonos como resultado una corriente de fuga medida de 6.1 microamperios con más o menos 1 microamperio de incertidumbre, con un 95% de confianza. Por último, tenemos los instrumentos patrones. En este caso usamos un analizador de seguridad eléctrica Fluke, el SA620, para medir correctamente lo que es la corriente de fuga, tanto de chasis como de parte aplicada, y la resistencia de puesta a tierra. Estamos usando este equipo, analizador de seguridad, con la justificación de que es un equipo fundamental para evaluar la seguridad eléctrica según las IS 60601 y la IS 62353. Nos va a permitir medir fugas en condiciones normales y en caso de fallos también para simularlos, garantizando que pues, el holter no va a representar ningún riesgo eléctrico ni para el paciente ni para el operador. Segundo, usamos un simulador de EKG en multifunción calibrado. En este caso decidimos el Fluke ProSim 8. En este caso pudimos simular lo que es una amplitud de señal, la frecuencia cardíaca, la respuesta en frecuencia y la detección de la onda QRS con arritmias simuladas. Esto se justifica ya que es un patrón esencial para verificar la precisión metrológica en el registro del ECG, permitiéndonos generar señales continuas controladas y compararlas con valores medidos por el holter con los valores nominales entregados por el simulador, evaluando la sensibilidad, la exactitud de la frecuencia cardíaca y el desempeño del software de análisis. Por último, un cronómetro digital calibrado para medir el tiempo de registro y sincronización de los canales, pues para ver si la exactitud del reloj interno está correspondiente con la duración real. Y último, un multímetro digital de precisión para medir el voltaje y continuidad de conexiones eléctricas y la verificación del cargador y su base, y también de las baterías incluidas. Como conclusión, tenemos que las tareas de mantenimiento realizadas pues, fueron la limpieza general de los puertos, el reemplazo del cable del paciente por la abrasión que se detectó, un formateo y verificación del correcto funcionamiento de la tarjeta microSD y una reverificación de las fugas y el rendimiento posterior al cambio del cable. Como resultado de la seguridad eléctrica, pues post corrección, tenemos que a medida general pasa teniendo una fuga de parte aplicada de 6.1 microamperios con más o menos 1 microamperio. Teniendo como límite los 10 microamperios, estaría llegando a 7.1 microamperios, por lo tanto sí se encuentra dentro del rango. Y el resultado de rendimiento después de la corrección se redujo el ruido de línea base a 18 microvoltios RMS cuando lo permitido es un límite de 30 microvoltios y el resto de parámetros está dentro de las tolerancias. Entonces, como diagnóstico final del equipo tenemos que un equipo operativo y calibrado con condición de apto para servicio clínico. Como recomendación al personal usuario se puede dejar que se mantenga este programa semestral de mantenimientos y conservar el cable retirado para evaluar por el proveedor para ver qué es lo que falló. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Ya, a ver. ¿Pueden colocar en la parte donde han elegido los mensurandos? Los mensurandos, perdón. Ese de seguridad eléctrica. Ya, a ver. ¿Podrías agrandar un poco? No se ve bien. Muy pequeño. Ya, ok. Has elegido sensibilidad.
puesta en frecuencia, amplitud, ruido de línea base. Ya. Deriva. ¿Eso está en el manual del holter que han visto? Sí, profesor, en el EDAN. Ya. Rechazo en modo común. Frecuencia cardíaca, tiempo, bueno, tiempo de registro. Ya. A ver, el mensurando de la duración del registro, ¿cómo lo han definido? El de la duración del registro, profesor, nosotros lo tomamos como que sea una variación no mayor al 1% del tiempo real de la prueba. O sea, que sea lo más exacto. Ya, porque... En este caso también lo tomamos como que verificación de la pila interna del equipo, porque, o sea, si es que no hay, más que todo para ver la comparación del tiempo real transcurrido, o sea, real, con lo que marca el dispositivo durante una prueba controlada, para evaluar, como digo, la duración exacta sin que haya algún adelanto o algún atraso en el tiempo. Ya. Sensibilidad, ¿cómo lo han probado? O sea, por ejemplo, con el QRS, por ejemplo, en la amplitud, ¿cómo lo han definido? Ese mensurando para para verificar, ¿no? O sea, se elige una señal, ¿no? Porque ese es con un simulador, la señal, que me han dicho por sin 8, ¿no? Ok. Y la amplitud del QRS, o sea, ¿hacia eso es? Sí, claro, ¿Cuál profesor, es el porque se concepto? supone que en el próximo 8 nosotros lo configuramos, lo seteamos a 1 milivoltio, la amplitud QRS. Y bueno, en este caso pusimos también un BPM de 60, ¿no? Al menos para lo que es la sensibilidad. El holter, pues obviamente va a registrar la señal durante un corto intervalo de tiempo. Y en un posterior software de análisis, pues se puede llegar a medir la altura del QRS, lo cual pues debe corresponder a un milivoltio por cada 10 milímetros. Ya, arriba de línea base. Ya. Ok. Se hace modo común. Ya, está bien. ¿Y cuál sería el procedimiento para medir la relación de rechazo modo común? ¿Qué le inyectan para probar al equipo, ¿no? Perdón, profesor, ¿puede repetir de nuevo? No lo escuché muy bien. Sí. ¿Cuál es el procedimiento, ¿no?, para verificar el rechazo de modo común? Bueno, profesor, en este caso el procedimiento que se hizo, pues primero es conectar todas las derivaciones del holter al simulador. Configuramos el simulador en modo común o en modo CMS.
Y bueno, en este caso seleccionamos una señal como sinusoidal de 200 milivoltios a 50/60 Hz, ¿no? Y bueno, no aplicamos una señal diferencial en este caso, aseguramos bien que todas las derivaciones reciban la misma señal y registramos lo que vendría a ser la salida del Holter, ¿no? Iniciamos la grabación con un periodo de 5 a 10 segundos. Y bueno, cuando se descargue el archivo se va a poder visualizar la amplitud de la señal resultante del software, ¿no? Del Holter. Y eso básicamente, ¿no? Ya, o sea que a todos los electrodos la misma señal. O sea, ¿cómo configuran? Pues eso es lo que quiero que me expliquen. Se usa un simulador. Ya, ¿qué señal o un generador de señales? ¿Qué cosa? Bueno, en resumen, lo que se dice es, ¿Qué no, tipo no se de aplicó onda? una señal como tal, sino se aplicó simplemente ruido y vimos la respuesta, ¿no? Cómo salió. Ya. ¿No era mejor una señal, una onda sinusoidal? Ya, ok. Eso me lo detallan mejor, ¿ya? En el informe. Ya, aquí va algo. Ya. Bajen, por favor, para la parte eléctrica. Sí, los mensurandos de la seguridad eléctrica. Mm, ya. Corriente fue aplicada, corriente auxiliar. ¿Pueden bajar un poquito, por favor? Ya, ya. Ahí no hay nomás. Mm. Ya, las corrientes de fuga le salió 11.2, o sea, bien alto. ¿Y por qué tan grande la corriente? La corriente auxiliar, por ejemplo, 6.5 microamperios. ¿Sí? Es grande, ¿eh? Normalmente es 0 o 0.1, o sea, es casi cero, ¿eh? ¿Por qué le salió así? O sea, ¿qué análisis hicieron? Ya, profesor, con respecto al 11.2 de la corriente fuga por parte aplicada, eso fue producto de que el cable, una de las derivaciones, si no me equivoco, fue la V5 que pusimos, presentaba una abrasión, estaba ligeramente roto. Por eso es que se recomendaba hacer el cambio del cable de paciente. Mm. ¿Y cuál fue el procedimiento para la verificación de la compatibilidad electromagnética? Solo documentos. Sí, profesor, en este caso hicimos la comparación de por lo menos dos manuales, uno que fue el EDAN y otro que fue un Biomedic, si no me parece, Biomedic BMH3, creo que era el otro manual, y ahí es donde se especificaba
que tenía resistencia electromagnética. Ujú. Bajen, por favor. Ok, pasen, por favor. A las conclusiones, bueno, análisis, análisis de incertidumbre. A ver. ¿Han aplicado desviación estándar ahí? Sí, profesor, lo que es lo de la incertidumbre tipo A es bueno, creo, me parece por definición que es la incertidumbre mediante métodos estadísticos basada en repeticiones, Ujú, y eso es calculando la desviación estándar, si no me equivoco, de un conjunto de lecturas sucesivas para ver la variabilidad del proceso en la medición. ujú. Ya, ok. A ver, el procedimiento de la relación de rechazo en modo común, y aquí, ¿cómo llegaron a ese punto 25 microamperios? Ya, el desarrollo, ya le agregan, tanto de la incertidumbre tipo A y la tipo B. Ya, la combinada, bueno, esas dos quiero, tipo A y tipo B. Y el procedimiento ¿no? Para la relación de rechazo en modo común, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para ese mensurando? Ya. A ver, al final, por favor. Mm. Ya, ok. Ya, jóvenes, entonces ¿cómo se llama? Le estoy diciendo que mejoren la parte del procedimiento de la relación de rechazo en modo común, que no está tan claro, y cómo calcularon, ¿no? Cuál fue los cálculos que hicieron, ¿no? Para llegar a ese valor de la, ¿cómo se llama? Incertidumbre tipo A y tipo B. ¿Ya? Esas dos cosas. Y me lo envían. ¿Ya? Agregan Ok, eso profesor. y investiguen. ¿Perdón? Está bien, profesor. Está bien, profesor, digo. Ya, muy bien. Lo Ok, consideramos en mejor. ya. Gracias. Perdón. Bien, si está listo el siguiente grupo. Sí, ingeniero, me parece que el otro grupo que puso va a exponer. O si no, Ya me avisa para... encontrar el equipo que le tocó ventilador pulmonar, si es que se encuentra listo, puede ir avanzando para agilizar. Sí, adelante para que alcance el tiempo.
para ir avanzando. Ujú. Jordi, si hay otro grupo para que inicie, pues si no están listos. Sí, ingeniero, el grupo de Bajo me pidió licencia porque tuvieron un percance. Entonces continuaría con el grupo de hemodiálisis, de Ya, muy máquina de bien. hemodiálisis. Ya, ok. Ya, vale, el pase está. Buenas tardes, profesor. ¿Se logra visualizar? Sí se ve. Ya por acá. Bien, buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, a nuestro equipo nos corresponde hacer el modelo de prueba de rendimiento y seguridad eléctrico en una máquina de hemodiálisis. Nuestro equipo conformado por Leonardo Camarena, José Pisco, Rubí Quirós y quien les habla, Nicoli Tobar. Procederé con la presentación. Siguiente, por favor. La hemodiálisis constituye una terapia sustitutiva esencial para pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que al reemplazar de manera artificial las funciones depuradoras y reguladoras del riñón, por ello la máquina de hemodiálisis opera como un sistema extracorpóreo capaz de remover saletos, eliminar exceso de agua y mantener el equilibrio ácido-base. Debido a que se trata de un equipo de soporte vital, su desempeño debe ser estable, preciso y seguro, pues cualquier desviación en los parámetros hidráulicos o eléctricos puede comprometer directamente la integridad del paciente. En este contexto, la verificación metrológica y las pruebas de seguridad eléctrica constituyen actividades críticas dentro del mantenimiento preventivo hospitalario. El presente trabajo desarrolla un modelo de prueba de rendimiento y seguridad eléctrica aplicado a la máquina de hemodiálisis Fresenius 4008 SI Classics, integrando los lineamientos técnicos de la IEC 62353 con la metodología propuesta por Fluke Biomedical. Para ello se emplearon instrumentos certificados como el analizador de seguridad eléctrica Fluke SA612, el manómetro digital BMP2 Plus, el 90X Electric Mission Meter, el analizador de flujo Fluke UT900, con los cuales se evaluaron parámetros como el sistema hidráulico, térmico y conductividad del desagüe. Este procedimiento permite conformidad asegurando su confiabilidad clínica, la conformidad normativa y la continuidad segura del tratamiento para los pacientes que se sometan a la terapia de hemodiálisis. Siguiente, por favor. José, siguiente, por favor. Okay. El equipo seleccionado por este proyecto es la Fresenius Medical Care 4008 S Classics, una máquina de hemodiálisis. Retrocede. Una máquina de hemodiálisis ampliamente usada en centros hospitalarios por su confiabilidad, estabilidad operativa y facilidad de uso. En cuanto a sus componentes principales, la 4008 S Classics incorpora diversas tecnologías patentadas que optimizan el monitoreo del paciente y la seguridad del tratamiento. Una de ellas es el sistema OSMR, que evalúa en tiempo real la eficacia dialítica mediante el cálculo automático de KT. También cuenta con el sistema DiaSafe Plus, un filtro de polisulfona que produce alisado ultrapuro, reduciendo el riesgo de respuestas inflamatorias y complicaciones. También incluye el sistema VIVAG,
que se basa en bicarbonato seco, y esto facilita la preparación del concentrado y disminuye la manipulación de bases líquidas. Entre sus componentes clínicos esenciales se encuentran la bomba de sangre arterial, la bomba de heparina programable con función de bolo, los sensores de presión arterial, presión venosa y transmembrana, y un detector ultrasónico de burbujas que garantiza seguridad durante el retorno de la sangre. Desde el punto de vista eléctrico, este modelo opera en un rango amplio de alimentación de 100 a 240 voltios en corriente alterna, con una frecuencia de 50 a 60 Hz, posee un consumo aproximado de 9 amperios a 230 voltios y 15 amperios a 110 voltios, haciéndolo compatible con instalaciones hospitalarias estándar. Además, incorpora unos amperios libres de mantenimiento. Siguiente, por favor. El principio de funcionamiento del Fresenius 4008S Classics inicia con el circuito extracorpóreo, donde la sangre es transportada desde el acceso vascular hacia el dializador mediante una bomba peristáltica de rodillos. Esta bomba, integrada con un módulo intercambiable, impulsa la sangre gracias a la presión ejercida por un rotor sobre el tubo, así generando un flujo unidireccional cuyo control es ajustado con precisión por un microprocesador según el diámetro de la línea y los parámetros programados. Durante este trayecto, un transductor piezo-resistivo mide la presión arterial y envía la información al monitor del sistema para garantizar un funcionamiento seguro. Antes de retornar al paciente, la línea venosa pasa por un detector de aire ultrasónico, y esto está formado por un resonador emisor y otro receptor que operan alrededor de los 90 kHz. Si el sistema detecta una señal demasiado baja, detiene de inmediato la bomba de sangre y cierra la pinza venosa, activando un mecanismo dual de protección contra la embolia gaseosa. Finalmente, antes del retorno al paciente, otro transductor mide la presión venosa, la cual se visualiza en una escala de LEDs y se usa para calcular la presión transmembrana, y este es un parámetro clave para poder controlar la ultrafiltración. Siguiente. En cuanto al sistema hidráulico, este es el encargado de preparar la solución de diálisis, conducirla hacia el dializador y mantener un control volumétrico exacto durante toda la terapia. El agua osmotizada se mezcla con el concentrado ácido y con el bicarbonato mediante bombas dosificadoras independientes, y la correcta proporción de esta mezcla es verificada constantemente por sensores de conductividad antes de ser enviada al dializador. El sistema hidráulico, por decirlo así, es el mecanismo de las cámaras de balance. Esto está compuesto por dos cámaras de dializado, denominadas F1 y F2, y dos cámaras de dializado usado, llamadas A1 y A2. Estas cámaras trabajan de forma alternada en ciclos que aseguran que la cantidad de dializado que entra al dializador sea exactamente la misma que pueda salir. En el primer ciclo, las válvulas 31, 34, 36 y 37 se cierran, y así permite que la cámara fresca, que es F2, y así impulsando una solución fresca hacia el dializador. La otra cámara de dializado usado A2 se llena con el dializado que retorna desde el filtro. En el segundo ciclo, el cierre ocurre en las válvulas 32, 33 y 35, de modo que la cámara de dializado fresca F2 se carga con la solución fresca, valga la redundancia, y la cámara de dializado usado, y así habiendo una alternancia para que pueda existir un equilibrio entre el volumen de entrada y el volumen de la salida, permitiendo un control más preciso del balance hídrico. Y ya, finalmente, la bomba de ultrafiltración ajusta la diferencia de volúmenes, haciendo que se pueda extraer del paciente la cantidad de líquida prescrita. Le doy el paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero, compañeros todos. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la función biológica, podría comentar, la anterior, perdón. Sí, respecto a la función biológica, brevemente podría comentar que nuestro equipo, la máquina de hemodiálisis, cumple el papel de riñón artificial. En este caso, lo que sería reemplazar las principales funciones biológicas de nuestro sistema renal cuando este presenta fallas, ¿no?
En la imagen, por ejemplo, podemos ver el esquema general de este proceso, donde la sangre del paciente sale por línea arterial, pasa al dializador, que es el componente central del sistema, y luego retorna purificada por la línea venosa, permeable, que permite que los desechos metabólicos como la urea o la creatinina pasen de la sangre al líquido de diálisis, llamado en este caso el dializado. Este intercambio ocurre por difusión, que es un principio físico que busca igualar concentraciones a ambos lados de la membrana, de forma muy parecida a como lo haría de manera natural el glomérulo renal, por ejemplo. Siguiente, por favor. No, la anterior. Con la función biológica, aquí observamos los principales procesos fisiológicos de la máquina de hemodiálisis. En primer lugar, la eliminación de desechos metabólicos. Esto consiste en que la sangre pasa por la membrana y las moléculas pequeñas como urea o potasio se difunden hacia el dializado. También tenemos la ultrafiltración, que consiste en extraer el exceso de agua del organismo. Y esto se logra creando una diferencia de presión transmembrana entre el compartimiento sanguíneo y el líquido de diálisis. También aquí se regula la concentración de electrolitos como sodio, calcio o bicarbonato, ajustando el dializado para corregir la acidosis metabólica o los desequilibrios iónicos. Finalmente, al eliminar el líquido de forma controlada, la máquina ayuda a mantener la presión arterial y el equilibrio hídrico del paciente. Ya que, como pueden notar, es un equipo vital y altamente complejo. Por eso su mantenimiento no puede tratarse de como un dispositivo común, sino que requiere una evaluación específica que se verá en la siguiente diapositiva. La frecuencia de verificación. Siguiente, por favor. Sí. De acuerdo, en este caso, a Fluke Biomedical, la frecuencia de verificación dependerá del riesgo clínico y técnico que representa su uso. En el caso de nuestro equipo, se trata de un equipo de soporte vital, ya que una falla puede afectar directamente la vida del paciente. Por esta razón, Fluke recomienda una verificación semestral que incluye tanto las pruebas de seguridad eléctrica, según la norma IS 62353, como las pruebas funcionales, donde se revisarán parámetros como flujo de bomba, presión arterial y venosa, conductividad y temperatura del dializado, que luego se verá. Estas verificaciones permiten asegurar que el equipo siga cumpliendo con las especificaciones del fabricante y que no haya riesgo de fugas eléctricas, sobrecalentamiento o error en la mezcla de fluidos. Siguiente. Para ver específicamente la evaluación del equipo, tenemos esta tabla que resume la evaluación de riesgo aplicando los criterios de Fluke Biomedical. En primer lugar, la función clínica, donde se obtiene una máxima puntuación de 5, pues en este caso se consideró que cumple una función de soporte vital, ¿no? En cuanto a riesgo físico, se le asignó 4 puntos, ya que un fallo, por ejemplo, en las bombas o alarmas puede provocar complicaciones severas, como hemorragia de prevención. También se le asignó un 4, dado que los modos de fallo pueden ser predecibles y detectarse con mantenimiento preventivo. El historial de accidentes y requisitos normativos se le asignó 2, pues se observaron que hay incidentes aislados, pero con un impacto clínico alto. Y se requiere la exigencia de normas internacionales que exigen verificaciones periódicas. Finalmente, todo esto se suma, como sabemos, y se obtuvo la puntuación de 17 puntos, lo que según como alta criticidad. Esto justifica lo que sería una frecuencia de verificación semestral, reforzando la importancia del control preventivo para garantizar la seguridad y continuidad de los tratamientos. Le cedo la palabra a mi compañera, que continuará con lo siguiente.
Buenas noches, ingeniero. La respuesta. Bueno, Está bien. nosotros lo que vimos, bueno, como sabemos, la inspección visual es un paso muy importante, ya que de acuerdo también a ciertos documentos que encontramos, al menos con la inspección visual se logran a detectar el 70% de los fallos durante al menos. Para ya, lo que se quiere evitar es justamente pasar al mantenimiento correctivo y todo ello, por eso es muy importante. Entonces, algunos de los instrumentos que hemos utilizado se van a ir mostrando durante las exposiciones que siguen. No sé si José puede retroceder un poco, por favor, para que puedan ver algunos de los instrumentos de medición y simulación que vamos a utilizar en el presente. Sí, esos son algunos de los instrumentos, como también se mencionó en la introducción. Bueno, lo del Flux Próximo 8 Vital, eso se colocó porque mencionando algunos de los instrumentos que utiliza Flux, pero en esta ocasión pues claramente no se haría uso de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esas son algunas de las normas, pero como sabemos en la que nos vamos a basar el día de hoy, o poniéndonos en nuestro contexto, es básicamente en la IS 62353, que es lo que se da dentro de hospitales. Siguiente diapositiva, por favor. En este contexto, nosotros nos hemos puesto en la situación de que nuestro equipo es nuevo, así que los que se va a ver, básicamente van a darse cuenta o van a poder deducir que va a pasar la mayoría, bueno, o todas las pruebas, dado que nuestro equipo es nuevo. Así que tengamos eso en consideración. Como mencioné en una pregunta que hice la semana pasada y como se ha mencionado ya en la exposición, nosotros hacemos uso del Fresenius 408S. Este equipo de hemodiálisis es muy bueno y nos vamos a dar cuenta por qué. Por ejemplo, alguna de las preguntas que nos hacemos durante la inspección visual les he separado para poder diferenciarlos. Sin embargo, en una situación normal no encontramos comúnmente esta división, pero yo lo he visto para poder diferenciar. Lo que primero veríamos, o lo que yo estoy viendo primero, o lo que he visto primero, ha sido el etiquetado y el marcado. Como sabemos, los equipos dentro de un hospital tienen, tienen distintos etiquetados. Muchos de ustedes o de nosotros ya hemos tenido esta oportunidad y sabemos que tienen tanto su, su Cardex, donde se encuentra el código patrimonial, su número de serie y tanto la fecha de ingreso, último mantenimiento. Entonces, para poder saber que el equipo está, para empezar correctamente nuestra inspección visual, es lo primero que vamos a ver. Entonces, las etiquetas y marcados son visibles, correcto. Estos están presentes el nombre, marca del fabricante, porque obviamente esto es muy importante y esto aparece en el Cardex, entonces diremos que es correcto. Está presente el año de fabricación. Todo, dado que nuestra situación es de un equipo nuevo, pues todo se ha empezado bien, entonces correcto, correcto. Pasa, pasa, pasa. Lo segundo que yo he evaluado es el etiquetado, a ver, ahí se ha duplicado. En eso ya, el segundo paso no es el etiquetado y marcado, sino son daños en la carcasa o todo lo que tenga que ver con el equipo en sí, de la manera física. Entonces, por ejemplo, existen algunos tipos de daños, grietas, perforaciones o deformaciones en la carcasa. Pasa. ¿Por qué pasa? Porque dado que es nuevo, no hemos identificado eso, entonces siguiente. Hay contaminación, es muy importante este punto, porque estamos hablando, como dijo mi compañero, de un equipo de alta crítico, porque la puntuación ha sido 17, entonces es un equipo crítico y la parte de contaminación es muy importante. Lo que se ha evaluado es adecuada la integridad de las partes mecánicas, si toda la parte de los rodillos, porque sabemos que la parte, la parte de la línea arterial va en un rodillo y todo ello, entonces tenemos que ver que todo eso esté correctamente, entonces pasa. Siguiente diapositiva, por favor.
De acuerdo, continuando con la parte de física, vemos si hay si los conectores y los protectores de cable están intactos y en buen estado. Eso es muy importante por el tema de fugas, como sabemos, y bueno, posteriormente con la prueba de seguridad eléctrica. El tercer punto ya viene específicamente con el cableado y conexión a la red eléctrica. Lo primero que evaluamos, podríamos decir que es el cableado de suministro eléctrico, si está libre de cortes, peladuras, quemaduras o conexiones erróneas. Dado que es un equipo nuevo, pues pasa esta prueba. El cableado de las partes aplicadas está libre de daños o conexiones erróneas, también nos pasa la prueba. Luego, por último, los requisitos previos ya vendría a ser el test que hace el propio Fresenius 408 y que voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero nos pasa correctamente en la inspección visual. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que vemos en este test? Bueno, algunas de las cosas que el Fresenius 408 ve en su test es el detector óptico, bueno, su bypass, detector óptico, sistema sanguíneo, presión venosa, detector de nivel, la pantalla, presión arterial. Lo que vemos en verde, no sé si se puede ver bien, es el DIA-Safe Plus. ¿Qué es el DIA-Safe Plus? Como ese equipo en sí, es ese filtro, podríamos decir como un tubo que se encuentra al costado, pero es el filtro. Este es muy importante y pues nos da en verde, así que está bien. La batería, obviamente, la fuga de sangre, temperatura, presión negativa, presión positiva, ultrafiltración y la conductividad. Entonces, todas estas son algunas de las cosas que se ven en el test, en el autotest que hace el propio equipo y todos ellos pasan. Ahora, algo que también nosotros teníamos dudas es acerca de las burbujas que se forman. El equipo, por eso les decía que el Fresenius 408S es un muy buen equipo, porque este posee una cámara venosa y una cámara arterial. Justamente estas cámaras serán las encargadas de detectar las burbujas. Entonces, con ello, con ello terminaría mi inspección visual, viendo que estas la cámara venosa, tanto la cámara venosa como la cámara arterial, estén muy bien colocadas. Vamos a decir que tenemos una correcta inspección visual. Sin embargo, sabemos que el equipo de hemodiálisis es altamente complejo, así que pueden integrarse mayores factores a este. Pero básicamente, de manera sencilla, son estos parámetros los que hemos tomado en cuenta. Ahora pasaríamos con la seguridad eléctrica. Buenas noches nuevamente. Bueno, como comentó mi compañero, ahora pasaremos a la seguridad eléctrica. En este caso, se realizarán con el analizador especializado que es el Fluke ESA 620. Las cuales, como sabemos, permiten verificar que el equipo cumpla con la norma IS 62353, ¿no? Entonces, primero tenemos el bloque central que representa al equipo, que muestra al equipo, ¿no? Bajo prueba y analizador de seguridad. A partir de él se realizarán 5 evaluaciones principales que están ahí señaladas, ¿no? Tenemos verificar la resistencia de tierra, que asegura que en caso de una falla eléctrica, la corriente que pueda derivarse correctamente y no represente peligro para el paciente o el operador. Segundo, también se mide la resistencia de aislamiento, la que nos indica si los componentes internos estarán correctamente aislados, evitando fugas de corriente hacia el chasis o hacia las partes tocadas por el paciente. Tercero, la prueba de corriente de fuga del chasis y de las partes aplicadas, que es fundamental en equipos como los de hemodiálisis, donde el paciente tiene contacto directo con circuitos extracorpóreos. Esta prueba confirma que la corriente de fuga se mantiene dentro de los límites seguros. Cuarto, se hace la prueba también de polaridad y de corriente de línea, que garantizará que el equipo esté correctamente conectado a la red eléctrica y que no haya inversiones en la fase, el neutro o la tierra. En conjunto, estas 5 pruebas lo que
de manera general va a permitir evaluar si la máquina es segura, confiable y apta para su uso clínico, reduciendo el riesgo de choques eléctricos o fallas durante el tratamiento. En la siguiente diapositiva veremos específicamente una tabla, la tabla completa con las variables, ¿no? Y ciertos valores medidos de forma, a manera de ejemplo, simulando lo que sería una verificación de seguridad eléctrica. Bueno, como decía, se muestran mediciones de seguridad eléctrica realizadas para la máquina de hemodiálisis, comparando con límites establecidos por la norma. Por ejemplo, la corriente de fuga, que en este caso se consideró límite de 500 microamperios. Este valor lo que hace es asegurar en condiciones normales que la fuga hacia tierra sea mínima. En este caso se consideró este valor para evitar riesgos eléctricos tanto para el paciente como para el operador. Luego, la corriente de fuga a tierra en primera falla, que es de neutro abierto, el límite fue de 1000 microamperios, que en este caso permite, la norma permite un nivel más alto hasta 1 miliamperio en este caso, debido a que el equipo debe seguir siendo seguro incluso cuando uno de los conductores falla. Luego la corriente de fuga de chasis, que es de 100 microamperios. En este caso es más estricto el límite porque el chasis es la parte que el personal puede tocar directamente. Por eso se considera una magnitud menor. Primera línea, donde se considera 500 microamperios, porque sigue siendo un nivel seguro para, en este caso, el contacto indirecto. Luego la corriente de fuga de chasis en segunda falla o tierra abierta, donde el límite fue 1000 microamperios. En este caso se estaría simulando dos fallas simultáneas, ¿no? Sin embargo, aún así se considera 1 miliamperio manteniendo dentro de un rango seguro para condiciones, en este caso, podría considerarse severas. Luego la corriente de fuga de partes aplicadas, que en este caso correspondiente a un circuito extracorpóreo. En este caso, como se trata de partes conectadas al paciente, pero no directamente al corazón, se consideró hasta 5 miliamperios. Y luego la corriente de fuga de partes aplicadas a tierra en primera falla. Este valor, al considerarse tipo F, también se consideró de ese límite. La corriente de fuga al paciente, aquí el límite es más estricto nuevamente porque podría llegar directamente a través del circuito de sangre. Y por último, la resistencia a tierra, que se consideró de 0.3 ohmios, pues esto asegura que el conductor de protección esté en buen estado. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Se me logra escuchar, profesor? Sí se escucha. Ok, perfecto. Buenas noches, profesor. Bueno, vamos a continuar con la exposición y ahora vamos a, pues, nosotros proponer, ¿no? Nuestra prueba de rendimiento para el equipo seleccionado, que en esta ocasión ha sido, pues, el Fresenius 4008S. Ok, ahora, para tú realizar como tal esta prueba de rendimiento, primero tú tienes que entender lo siguiente, debes identificar lo que son los mensurandos. ¿Qué es un mensurando? Básicamente son aquellas medidas, tanto pueden ser físicas o químicas, las cuales vas a medir. Respecto a este equipo, estos de acá ven 4, pero hay muchos más. De hecho, algunos que nos estamos considerando acá es, por ejemplo, el tema de las burbujas, porque hemos leído el manual y como tal no hay un valor, o sea, es un poco complicado cuantificar eso. Entonces, básicamente hemos utilizado estos 4 parámetros porque hemos encontrado como tal la literatura para poder cuantificarlos. Ok, comenzamos por la presión, pues. Se entiende por presión, básicamente esa fuerza que ejerce la sangre, o sea la sangre, porque entendamos que en estas máquinas de hemodiálisis hay 2 circuitos, ¿no? O 2 compartimientos que van a estar, pues, divididos por una membrana, ¿no? Para el lado, si por ejemplo, hay que decir, si para el lado izquierdo puede estar el circuito sanguíneo, y básicamente se va a tener una presión diferente
al que, por ejemplo, puede estar a la derecha, que vamos a llamar que sea, por ejemplo, el circuito del dializado, ¿no? Y este como tal, si hablamos de presión, va a tener unidades. Es muy curioso porque en, en la ECRI, si no me equivoco, así era. Sí, ECRI es una entidad sin fines de lucro que justamente ve lo que es cuidados de emergencia. Te daba como tal los parámetros o los valores del mensurando de presión en milímetros de mercurio. No obstante, nuestro equipo como tal, por fabricante, te daba en bar. Entonces, es algo a considerar, ¿no? Y otra cosa, cuando tú hablas del mensurando de presión, pues básicamente lo que vamos a medir son tres cosas en específico, lo que es la presión arterial, lo que es la presión venosa y lo que es la presión transmembrana, ¿ok? Entonces, ahí de por sí radica la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a controlar como tal esa seguridad de ese circuito extracorpóreo. Otra cosa es que también deberías controlar los tres parámetros que te he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en una presión arterial que sea muy alta o una presión venosa muy baja, pues puede hacer que como tal se obstruya o colapse como tal ese circuito o ese flujo que tú estás trabajando, ¿verdad? El segundo punto va a ser el punto de temperatura, ¿no? Se entiende que por temperatura vamos a hablar de la medida del calor, por ejemplo, del dializado, ¿no? Lo vamos a controlar en Celsius, ahí sí no hubo ningún problema. En todos los manuales que hemos revisado, pues estaban en Celsius, ¿no? ¿Y cómo es que lo controla cómo se controla, ¿no? Básicamente lo controlan a través de un sensor de tipo NTC. El siguiente punto sería el flujo de aire. Bueno, básicamente el flujo es justamente el volumen de un fluido que pasa por una sección, ¿no? O sea, básicamente sería el flujo bueno, el volumen de cual sea el líquido dializado o sea el líquido sanguíneo que pasa por el tubo como tal. Y el cuarto sería la conductividad. Y la conductividad es la capacidad del dializado para conducir la electricidad. Tiene su propia unidad que es milisievert por segundo. Y esto básicamente lo que te va a reflejar es lo siguiente, ¿no? La concentración que hay de los electrolitos. Entiéndase por electrolitos, por ejemplo, el sodio, entiéndase el cloro, entiéndase el bicarbonato, ¿no? Que vas a encontrarlos presentes en la solución del dializado. Pero a mí me ha tocado hablar específicamente de dos. Yo les voy a hablar de presión y les voy a hablar de temperatura. Ahora, esto de acá, que pueden ver acá, es básicamente propio del manual, que me lo dio el fabricante. Para tú hacer estas pruebas de inspección, sea verificación y posteriormente, si en caso encuentras un dato erróneo que está fuera de rango, porque salió de la incertidumbre, posterior calibración, ¿no? Entonces, estos de acá son todos los equipos que menciona el fabricante para hacer mi verificación, ¿no? Por ejemplo, acá yo tendría que escoger un termómetro que tenga una exactitud de 0,1 y que esté en un rango entre 30 y 45. Esto lo menciono porque es el parámetro o mensurando que yo les voy a mencionar. Otro, por ejemplo, es esto, que viene a ser el manómetro, el cual tiene que tener esta oscilación de menos 600 hasta 400 milímetros de mercurio, y cuando está entre menos 100 y 100, tener una exactitud de 5, ¿no? Y en otros valores que tenga un porcentaje o un error o incertidumbre de 5%. Bueno, entonces, con esas especificaciones, tú debes conseguir o utilizar un analizador o un simulador, depende del contexto, o depende del caso, que se adecúen como tal, que cumplan, ¿no? Que cumpla tanto el TAR y el TUR. O sea, que sus incertidumbres de tus analizadores sean mucho, mucho menores a los que tu equipo como tal tiene, ¿no? En este caso, yo he escogido el analizador DPM2 Plus. El DPM2 Plus es de la marca Fluke y lo he escogido justamente porque acá, no sé si se puede ver bien. No se puede ver muy bien, pero como tal, aquí he mencionado que estamos en 600, de menos 600 a 400, ¿no? Pero este equipo puede llegar de menos 949 a 1049. Entonces, eso quiere decir que este equipo tiene un mayor rango como tal para medir y puede ser que mi medición, pues sí, eh, sea exacta y cumpla como tal el principio de conformidad. Ok.
Estos de acá, básicamente las especificaciones generales que tú tienes que tomar en cuenta para tu analizador, ¿no? Esto es lo que requiere, ¿no? O sea, su batería, cuánto más o menos se va a utilizar, el rango de temperatura, su precisión. Por ejemplo, la precisión acá es de 1 y ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, para lo que es conductividad también te dicen que tiene que ser de 1. Entonces, básicamente, este equipo sí está capacitado para poder dar justamente esta verificación, ¿no? Y que se dé. Ahora, esto de acá, muchas veces vamos a encontrar con equipos que te trabajan en diferentes unidades, ¿no? De acuerdo al sistema que estén utilizando. Generalmente debe ser sistema internacional, ¿no? Pero me he encontrado aparte de este, otro equipo, del cual también saca un poco de literatura, que no mide ni en bar, ni no mide milímetros de mercurio, sino este utiliza PSI, que es esta medida de acá. Entonces, básicamente, esta tablita te va a servir para tener, el valor que te marca, hacer la conversión y ver si está en el rango, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver el mensurando de presión. En el mensurando de presión, ya mencioné las 3 finalidades, pero vamos a hacer inspección en 3 puntos. Primero, vas a hacer la inspección en el circuito del dializado. ¿Y por qué? ¿O cómo entiendes el circuito dializado? Básicamente es la revisión que se completa del circuito hidráulico por donde circula el dializado. Esto va a iniciar como tal en la entrega del agua tratada, se va a comprender también la mezcla de concentrados y por último la cámara de equilibrado, ¿no? Hasta que llegue a la salida, ¿no? ¿Y por qué lo evaluamos, no? Porque nosotros no queremos como tal que exista una mala mezcla por una mala presión, no exista alguna contaminación y no exista alguna fuga. Entonces, este punto lo creo importante, ¿no? De mencionar. El segundo punto es la inspección de la bomba de sangre. Básicamente aquí lo que tú haces es revisar la bomba peristáltica que impulsa la sangre que va de nuestro paciente, o sea, básicamente estamos hablando del circuito del paciente, que va del paciente hacia el circuito extracorpóreo. Ese es el segundo. El tercero, que está ahí, es la inspección de, de la bomba heparina. Entonces, si el segundo fue del circuito el circuito sanguíneo, el circuito que va al paciente, este debe ser el circuito dializado, el parte de la heparina, y es correcto. Entonces, básicamente vamos a controlar como tal este valor, que la heparina se entiende como un anticoagulante, el cual no puede estar suministrándose, pues, o se tiene que suministrar de una manera adecuada y precisa. Y acá, como tal, he colocado la conversión, que he hecho porque mi manual como tal estaba en bar. Entonces, yo he preferido hacer la conversión a Torricelli, que es equivalente de forma cuantitativa a milímetros de mercurio. Entonces vamos a pasar al primer punto, ¿no? Que es la inspección del circuito dializado. Aquí, como tal, esto lo he sacado del manual y tiene varios puntos, ¿no? O sea, lo que es, por ejemplo, el filtro de agua, si se encuentra sucio o bloqueado. Las X no quiere decir que no cumplan. En las X quiere decir que es algo que yo no estoy analizando ahorita. Ok, eso puede, de hecho va a pasar, ¿no? Yo lo que estoy analizando ahorita es esto, la operación de la válvula reductora. Y bueno, la operación de la válvula reductora me dice el manual que va, o tú tienes que tener un valor de 187.5 con una incertidumbre de más o menos 7.5, ¿no? Ahora, ¿por qué tú inspeccionas esta válvula? Bueno, básicamente porque esta válvula es encargada de reducir la presión del dializado. O no solo del dializado, también del agua que entra a la máquina. ¿Por qué? ¿O con qué finalidad? Pues para que el sistema hidráulico opere dentro del rango seguro. El otro punto que se va a evaluar es el 7.2.5, el cual es la presión de desaeralización. Aquí lo que se busca es que tú obtengas valores por debajo de 600 milímetros de mercurio. Ahora, esta de acá como tal, esta bomba, lo que va a medir es la presión negativa, que va a ser generada justamente por una bomba de desaireación, que dice ahí, pero otro término que se utiliza es la bomba de desgasificación, justamente para que tú elimines como tal el aire residual del dializado antes de que éste entre al dializador. El punto número 3 sería ver las dos válvulas, las válvulas de alivio
1 y la válvula de alivio 2, las cuales tienen diferentes valores. Ahora, una válvula de alivio es básicamente aquel componente o aquel parte que va a proteger una cierta área, un cierto sector del sistema hidráulico. ¿De qué manera lo hace? Pues libera presión cuando este supere un límite, ¿no? O sea, superas el umbral y básicamente es como un sistema, se puede decir, de feedback, que detecta que se pasó el umbral y pues se empieza a autorregular. Y lo mismo pasaría con la válvula 2, ¿no? Y los valores que se utilizan son, en el primero, sería un valor de 900 con una incertidumbre de 225. Y en el segundo, un valor de 600 con una desviación de 375. Ok. Ahora, entonces, esos son los valores que el fabricante me está dando. El hecho de que en sí no encontré también, profesor, es alguna normativa que me dé estos rangos. Entonces, hice la consulta con el docente de laboratorio y me dijo que si bien es cierto, no estás aplicándolo a la norma nacional, generalmente estas normas, los equipos como tal, el fabricante ya de por sí cumple las normas. Entonces, tengo las tolerancias que he mencionado hace un momento, que son estas, y se realizan las 4 mediciones, ¿no? Por ejemplo, la operación en las válvulas me da los valores tanto de 184, 189, 92 y 86, dándome un promedio de 188. Y si lo consideramos acá, pues nos damos cuenta que sí está en el límite. Cuando está dentro del rango, pues vamos a decir que ha pasado la inspección. Y lo mismo va a pasar con lo que es la presión de aireación, ¿no? Que era 598 y nos da un promedio de 587. Está por debajo de 600, es correcto. Entonces, le daríamos un check, o sea, que ha pasado. Para las dos válvulas siguientes, ¿no? Tanto la de alivio 1 como la de alivio 2 nos dan 912 y 601 respectivamente. Nos damos cuenta que estamos dentro del rango y también confirmamos que estos parámetros o nuestra verificación en este punto, en lo que es el sistema hidráulico, pues está trabajando con normalidad. Ahora vamos a ver lo que es la inspección de la bomba de sangre, ¿no? Ahora, aquí, como tal, el flujo no lo voy a analizar porque es parte de volumen. Aquí solo nos estamos entrando de momento en presión. Entonces vamos a analizar lo que es el bloqueo, ¿no? Bueno, ¿por qué tú harías una prueba de bloqueo? Porque a veces existen como tal, como su nombre dice, bloqueo, pero sería una oclusión en alguna línea. Puede ser en la línea arterial o puede ser en la línea venosa. Y básicamente con esto tú verificas que la bomba de sangre y la presión y los sensores bajando de manera correcta, ¿no? El valor que te da el fabricante es 375 con una incertidumbre de 20. Y de igual manera hemos hecho las 4 mediciones, que son estas de acá, y nos da un promedio de 376. Y como está dentro del rango, pues decimos que pasa, ¿no? Pasamos al número 3, que vendría a ser la bomba de heparina. Entonces, en la bomba de heparina, como tal, es lo mismo. Vamos a simplemente verificar de todos los parámetros que están para determinar simplemente la operación de interruptores de sobrecarga. ¿Y por qué haces esto, no? Básicamente porque este de acá, este dispositivo, te va a definir como tal lo que es, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo ahorita. Era, ya, sí, ya. El interruptor de sobrecarga te servía como tal para detectar el esfuerzo extra que hace. También te va a servir para que cuando llegue a un valor umbral, pues interrumpa el motor para que pues no siga aumentando la presión, ¿no? Y su valor por fabricante 35. Y se ha hecho de la misma manera las 4 mediciones y nos damos cuenta que está en el rango. Eso sería, por ejemplo, para el mensurando de presión. Ahora, para el mensurando de temperatura vamos a ver 3 puntos. Lo que es la temperatura del dializado, y básicamente la temperatura del dializado se hace porque es aquella temperatura en la que se calienta y en la que se mantiene también lo que es el líquido dializador.
Normalmente este valor está oscilando entre 36 y 37. ¿Por qué? Porque tiene que ser similar a la temperatura corporal humana, ¿no? Que es cercano a esos valores, ¿no? O está dentro de esos rangos. El punto número 2 sería la temperatura máxima de seguridad. Y esa básicamente se entiende como el límite superior de temperatura que está permitido, ojo, antes que se active la alarma crítica, ¿no? Y automáticamente, si llegara a activarse esa alarma crítica, lo que va a pasar es que el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo se detenga, ¿no? El valor como tal, y eso está más adelante, es de 41. ¿Ok? Si tú sobrepasas 41, automáticamente todo el circuito o el sistema se cierra y te salta la alarma, ¿no? Y el tercer punto, lo que es la estabilidad térmica del sistema. La idea es que como estamos hablando de temperatura, no queremos, por ejemplo, que si hablemos del caso del dializado, ¿no? Que esté fluctuando mucho, ¿no? La idea es que esa temperatura sea lo más constante porque pues al ser nosotros un sistema homotermo, un delta de temperatura pues puede incluso ser mortal, ¿no? Para nosotros. Entonces la idea es que la temperatura o esa variación se mantenga lo mínimo posible. Lo mismo entonces acá, para lo que es el modo diálisis, vamos a tener la temperatura que se va a mantener, como he dicho, entre 37, esto es por fabricante, con una incertidumbre de 0.5. Y para lo que es los tres parámetros que he mencionado al inicio, tenemos la temperatura del dializado. Entonces, esa como tal vamos a ir contrastándola de manera con 4 mediciones y me da un promedio de 36.5. No, de 36.5, sí. Y acá la tolerancia está, ¿no? Otra cosa sería la temperatura máxima, que es de 41, que ese sí es como un valor fijo constante, y más o menos 0.2. Y la estabilidad térmica, ¿no? Que eso es básicamente se ha tomado durante 30 minutos en un rango de tiempos constantes, valores, ¿no? Y luego se ha analizado un delta, o sea, la diferencia que hay entre estos dos. Y entre todos esos valores debería haber un valor, una diferencia menor a 0.2. Bueno, ahora sí les paso con mi compañera Nicori que les va a hablar de el mensurando de flujo de aire. Para el caso de la prueba de rendimiento por el flujo de aire se usa el Fluke 90XL Technical Meter, que es un analizador especializado para medir presión, vacío y comportamiento neumático en este caso el máquina. Exactamente para medir el flujo de aire durante la purga, el 90XL se conecta a la línea de purga del dializador, se registran 5 mediciones consecutivas y bueno, se saca el promedio, en este caso el fabricante 8.5 litros por minuto y así poder asegurar una purga efectiva. Para el parámetro de vacío en la línea de desgasificación, el 90XL se acopla al puerto de vacío del desgasificador, se toma la lectura del vacío generado por la bomba interna. Y bueno, este valor debe ser alrededor de menos 250 más menos 200 milímetros de mercurio. Y así confirmando que el sistema retira aire eficientemente. En caso de la prueba de estabilidad, en 30 segundos, se presuriza el sistema, se aísla y se mide la caída de presión por 30 segundos, usando el 90XL. La disminución, según el fabricante, la disminución debe ser menor o igual a 10 milímetros de mercurio y así poder demostrar que no existen fugas en el circuito hidráulico. En este caso, se puede observar que los 4 valores medidos para el flujo de aire durante purga sido promediado con 8.45 litros por minuto, que es igual a la tolerancia permitida, entonces paso. En el caso del vacío generado en línea de desgasificación, su promedio es de menos 241.5
4.5 milímetros de mercurio, estando dentro del rango de tolerancia permitida, por ende paso. Y el tercer parámetro, la caída de presión en prueba de estanqueidad. El promedio es menos 3.75 milímetros de mercurio, que es menor a la tolerancia, que es 10 milímetros de mercurio, por ende pasa. Siguiente. Para la verificación de la conductividad del dializado se empleó el analizador Fluke BT900A. Está directamente a la salida del dializado del equipo Fresenius. En primer lugar, se evalúa la conductividad nominal del dializado, dejando correr la solución durante unos segundos hasta estabilizarse. Y se registran 4 mediciones. En este caso son 14. La primera medición es 14 la segunda es 14.2, la tercera 14.1 y el cuarto 14.1. Siendo el promedio 14.1, que es el fabricante nos indica que la tolerancia permitida es desde 13.9 a 14.5. Estando dentro de este rango, por ende pasa. El segundo, se evalúa el rango de ajuste del control de conductividad. Para ello, con el Fluke aún conectado, se manipuló el potenciómetro de conductividad del panel frontal, registrándose los valores mínimos y máximos que la máquina es capaz de alcanzar. Y se observaron lecturas de 12.8, 13.0, 13.5 y 14.0. Y el promedio es 33.32. Y están dentro del rango establecido por el fabricante, que va desde 12.8 a 14. También se verificó la alarma por baja conductividad, induciendo una ligera dilución del concentrado para reducir intencionalmente la conductividad. El Fluke registró valores de 13.8, 13.7, 13.9 y 13.8, siendo el promedio 13.8. Y de acuerdo al manual de Fresenius, esta alarma debe activarse cuando la conductividad desciende a 13.9 o menos. Entonces, el equipo reconoce una mezcla insuficiente y pues alerta al operador. Y finalmente se realizó la prueba de alarma por alta conductividad, y esto se realiza incrementando la concentración del dializado para elevar su conductividad sobre el límite permitido. El Fluke registró valores de 14.5, 14.6, 14.7 y un valor ligeramente superior a 14.5. La alarma se activa correctamente, ya que superó el umbral de 14.5, que es lo que indica el fabricante. Entonces, esto evidencia que el sistema responde apropiadamente ante una mezcla demasiado concentrada. En conjunto, en sí, todas las mediciones que ha observado con Fluke BT900A, se confirma que el sistema de mezcla y el control de seguridad del Fresenius 4008 S Classics funciona dentro de las tolerancias establecidas, asegurando que el dializado pueda mantener una conductividad adecuada. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, entonces ahora concluimos correctamente que nuestro equipo de hemodiálisis en este contexto pasó las pruebas. ¿Y por qué es importante justamente que esto haya sucedido? Ya que, como hemos escuchado al inicio de la exposición, es un equipo de alto riesgo. Entonces, imaginarnos que este equipo falle cuando el paciente lo está utilizando puede resultar en graves consecuencias. Ahí es su importancia y esperamos que les haya gustado la presentación. Gracias. Mm. Ya. Bueno, no tengo preguntas, chicos, ¿eh? Ha estado bien, bien estructurado.
¿ya? Y sí, es ¿cómo se llama? Una investigación que la quería de esa forma, ¿no? Y bueno, eso le va a servir, ¿ah? Porque ahí es centro de hemodiálisis, ¿no? Que tienen a terceros ahí, ¿no? Haciendo los mantenimientos, ¿no? Pero no tienen este tipo de pruebas, ¿no? Así que por ahí, se me ahí, está bien planteado, o sea, le va a servir, ¿ah? ¿Para qué? Está bien. Ya, chicos, me presentan el informe, pues, ¿ya? Al Drive, para yo ir leerlo. Sí, adelante, Pisco. Sí, profesor. Algo que no comenté como tal en la exposición, pero sí me gustaría como tal compartirlo con mis compañeros, es que cada parámetro que he mencionado, en la guía que he logrado encontrar y hacer la comparación, también te dice cómo es que se realiza. O sea, todos los pasos que se deben seguir y las ubicaciones donde se deben colocar, por ejemplo, el manómetro. Y no sé, era un aporte que quería dar. Ya, ok. Sí, ahí pusieron un equipo que mide presión, ¿no? Pero manómetros, ¿no? Para medir presión negativa, sobre todo, ¿no? Con la bomba de sangre, entonces, miden la presión negativa, ¿no? Porque son para sacar la sangre del cuerpo, ¿no? Tiene que ser negativa, no positiva, ¿no? Entonces hay que medir esas bombitas, ¿no? Sí, ¿para qué? Ujú. Pusieron Sí, justamente, profesor. Sí, sí. Ok. Sí, mire, justamente acá como tal, el fabricante mismo me dice, ¿no? Manómetro para medir. O sea, no me dice cuál, solo me dice que está en este rango. Entonces, ser un manómetro, los antiguos que son de aguja, también serviría. Sí, claro, sí, o sea, son análogos, no hay problema, pero también hay digitales. Ya, pues hay una marca Netech que tiene, ¿cómo se llama? Para medir presión, tanto para ventiladores, ¿no? Porque eso ya es en centímetros de columna de agua y acá en milímetros de mercurio, ¿no? Miden y en esos rangos, ¿no? De presión negativa hasta 400. Bien, y la precisión también baja, ¿no? 5 milímetros de columna de mercurio es baja, ¿no? Para esa cantidad. Sí, está bien. Ok, Un pues, conductivímetro tiene que haber necesariamente, ¿no? O sea que es una variable que sí. es de cajón ahí, pues, ¿no? Está bien. Listo, chicos. Entonces, ok, ya nos vemos la siguiente semana. Ya no va a alcanzar para otra cosa. No sé si hubiera alguna pregunta. Profesor, disculpe, la siguiente semana seguimos con las exposiciones, ¿correcto? Correcto. Bueno, antes de terminar, hoy día hubo una reunión con Drager. Y bueno, hay un aspecto que se va a hacer un convenio donde hay compromisos de ambos, ¿no? Y Drager, bueno, va a haber unos diplomados, ¿no? Yo he planteado que sea soporte de vida primero, equipo de soporte de vida, ¿no? Y las pasantías que van a haber y prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces va a tener un área, ¿no? De pasantías para lo que es equipos médicos, ¿no? También ver el tema de servicios postventa, ¿no? Y también hay un área de laboratorio que tienen para metrología, ¿no? Entonces por ahí, ¿cómo se llama? Justamente para las pruebas de rendimiento, ¿no? Le hablé ahí que es un biólogo, ¿no? Así que ahí estamos avanzando, espero que se firme el convenio. Y bueno, está para que tengan prácticas y también para ver el tema de hacer las pasantías, ¿no? A los alumnos de la San Marcos, ¿no? Le dije también sobre la pasantía del Rebagliati, ¿no? Que estamos en UCIN, ¿no? La UCI neonatal, porque ellos tenían un tema ahí ¿cómo se llama? De UCI neonatal, ¿no? Así que, bueno, esperemos que salgan las cosas. Así que estamos trabajando para que haya una bolsa de pasantías, prácticas profesionales, ¿no? Y
obviamente también una bolsa de trabajo ahí, ¿no? Eso les quería comentar, jóvenes, que estamos avanzando ahí. El decano Benítez está poniendo mucho su parte, ¿ah? Les digo, o sea que está bien, ¿no? Y eso que yo había apoyado a la otra lista, ¿no? Así que, bueno, sí, bueno, si está trabajando bien hay que apoyarlo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es lo que le quería decir. Ya nos veríamos la siguiente semana. Si no hay preguntas, hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Está bien, Buenas profesor, noches. muchas gracias. Muchas gracias.